La llovizna apenas había empezado a volver resbaladizos los adoquines cuando James Whitmore salió del histórico hotel. El aire nocturno llevaba el susurro salino del puerto de Charleston, mezclado con el tenue aroma de flores de magnolia que se aferraban tercamente incluso a principios de primavera. Era el tipo de noche que los turistas llamaban romántica, pero para James no era más que otro largo paseo hasta su coche, después de otra interminable velada de conversaciones educadas y felicitaciones superficiales. Los inversionistas estaban encantados con el acuerdo de restauración que había conseguido. Le brindaron con champán, le dijeron que era un visionario, y sin embargo, caminando solo bajo las antiguas farolas de gas, James sintió ese peso familiar en el pecho, el tipo que ningún trato, ningún aplauso, ningún lujo podía levantar. Ajustó la solapa de su traje azul marino hecho a medida, y miró por la calle silenciosa hacia su Range Rover blanco, estacionado bajo un enorme roble. Le gustaba esa calle por su tranquilidad, sin tráfico apresurado, sin miradas curiosas. Había construido una vida donde cada detalle estaba bajo su control, o eso creía. A mitad de camino hacia el coche, redujo el paso. Algo en la quietud se sentía distinto. No peligroso exactamente, pero sí consciente. Sus zapatos resonaban sobre las piedras húmedas al acercarse al vehículo. Pulsó el mando y los seguros se liberaron con un suave clic. Al deslizarse en el asiento del conductor, James inhaló el aroma familiar de cuero y cera de cedro que aún quedaba del detallado de la semana anterior. Por un momento, el mundo exterior dejó de importar. Entonces, unos dedos fríos se presionaron con firmeza sobre su boca. Se quedó inmóvil. «No digas nada». La voz era un susurro, tembloroso pero seguro. «Están escuchando». Sus ojos se movieron hacia el retrovisor. Acurrucada en el asiento trasero estaba una niña, de no más de 6 años. Su cabello estaba enredado, sus mejillas manchadas, pero sus ojos color avellana estaban muy abiertos y fijos en los suyos, llenos de un miedo que hizo que su pulso se acelerara. James le apartó lentamente la mano de la boca y habló en voz baja. «¿Quién eres? ¿Qué haces en mi coche?» «Por favor», susurró, mirando hacia la oscura calle más allá del parabrisas. «No hables alto, están ahí afuera». Frunció el ceño. «¿Quién está allá afuera?» Ella se inclinó hacia adelante, aferrándose al respaldo de su asiento. «Las personas que quieren hacerte daño. Dijeron que estarías aquí, que siempre aparcas en el mismo sitio. Han estado hablando de ti durante días». James trató de entender sus palabras, buscando en su pequeño y sincero rostro. «¿Dónde oíste eso?» Su voz vaciló, pero no se quebró. «En el viejo almacén de mariscos, junto a los muelles. Duermo allí a veces cuando hace demasiado frío afuera. Oí que decían tu nombre. Dijeron que después del jueves habrías desaparecido». Las palabras le golpearon más fuerte de lo que esperaba. No había forma de que esa niña pudiera saber su nombre, y mucho menos su agenda. Y sin embargo, allí estaba, temblando en el asiento trasero, hablando con la certeza de quien ha visto y oído demasiado. «Creo que te equivocas de persona», empezó James, aunque su voz carecía de convicción. «Ni siquiera te conozco». Ella le dedicó una débil sonrisa, casi dolida. «Sí me conoces. Una vez me diste un sándwich y algo de dinero. Estaba lloviendo y yo tenía hambre. No me preguntaste nada. Solo me lo diste». James recordó una pequeña figura temblorosa afuera de su oficina el invierno pasado. Había llegado tarde a una reunión y no lo había pensado más. «¿Te acuerdas de eso?», preguntó en voz baja. «Nadie ha sido amable conmigo, sin esperar algo a cambio», dijo ella, ahora con la mirada firme. «Cuando oí que hablaban de ti, supe que tenía que advertirte». La honestidad en su voz se le quedó clavada en lo más profundo. Quería creer que solo era una niña asustada inventando una historia, pero había algo en su compostura, en su elección de palabras, que lo inquietaba. «¿Cómo te llamas?» «Lily», dijo suavemente. «Lily Harper».
Él lo repitió sin pensar. Lily. Su cabeza giró bruscamente hacia la calle, con los ojos entrecerrados. Es él. James siguió su mirada hasta donde, bajo el resplandor amarillento de una farola, un hombre alto con un largo impermeable permanecía perfectamente inmóvil. Y Benepal, de frente a su coche. Incluso desde allí, James podía ver que la mirada del hombre estaba fija en su dirección. «¡Conduce!», dijo Lily con urgencia. James vaciló. El hombre comenzó a caminar, pasos lentos y deliberados hacia ellos, como si la calle le perteneciera. El ritmo de aquellas pisadas, sin prisa pero con propósito, hizo que una oleada de inquietud recorriera a James. «Ahora», susurró Lily con fuerza. James giró la llave, y el Range Rover cobró vida con un suave zumbido. El paso del hombre se aceleró. James se alejó de la acera, sus ojos alternando entre la carretera y el retrovisor. El hombre se había detenido en medio de la calle, observándolos marcharse, su silueta encogiéndose entre la niebla. Condujeron en silencio durante varias manzanas. El único sonido era el suave golpeteo de la lluvia en el parabrisas y el chirrido ocasional de los limpiaparabrisas. Finalmente, James la miró a través del espejo. «Lily, necesito que me lo cuentes todo». Ella dudó. Luego se inclinó más cerca del respaldo de su asiento. Estaban en el almacén hablando de una reunión del jueves. Sabían a qué hora sales del trabajo, dónde cenas, conocen tu casa, incluso saben qué tipo de coche conduces. Dijeron que estorbas. James apretó con más fuerza el volante. Su vida no era caótica, evitaba los problemas, y sin embargo, aquella niña describía un nivel de vigilancia que no podía ignorar. ¿Quiénes son esas personas? No sé todos sus nombres. Solo Bobby y Evelyn. Los nombres le provocaron un escalofrío. Bobby Langston, su amigo de la universidad, socio comercial desde hacía 15 años. Evelyn Shaw, su asistente personal que había manejado su agenda, su correspondencia, su vida, durante más de una década. ¿Estás segura?, preguntó, casi esperando que ella se retractara. Ella asintió. «Los oí. Decían tu nombre una y otra vez. Decían que no lo verías venir». James soltó un suspiro lento. Las farolas pasaban como rayas acuosas a través de la ventanilla. Trató de apartar el escalofrío que se le instalaba, pero las palabras de Lily se aferraban con tenacidad. Giró hacia la zona del puerto. «Vamos a hablar en un sitio seguro. Tranquilo». «Te seguirán», murmuró ella. Él volvió a mirarla, notando su pequeño cuerpo, los puños de sus mangas húmedos, la suciedad en su mejilla. No quería admitirlo, pero había algo en su calma urgente que lo inquietaba más que la imagen del hombre con el impermeable. «Lily», dijo mientras aminoraba ante un semáforo, viendo el tenue reflejo de su rostro en el cristal. «¿Por qué ayudarme? Ni siquiera me conoces». Ella bajó la mirada hacia sus manos. «Porque fuiste la única persona que me vio y no apartó la mirada». La luz se puso verde. Siguió conduciendo, la ciudad desplegándose ante ellos en un silencio salpicado de calles brillantes y callejones sombríos. En algún lugar de esas sombras, si ella tenía razón, personas en las que confiaba planeaban acabar con su carrera, tal vez algo más. El pensamiento le dejó un sabor amargo. Había construido su vida sobre la precisión, el control, saber cada movimiento antes de que ocurriera. Pero esa noche, el control se había deslizado silenciosamente al asiento trasero de su coche, junto a una niña de 6 años que estaba a punto de cambiarlo todo. Y en el fondo de su mente, James ya lo sabía. Esto era solo el comienzo. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo constante mientras James guiaba el Range Rover lejos de las calles tranquilas y hacia el puerto. La lluvia convertía el mundo en una acuarela brillante, con bordes suaves y líneas difusas. Sin embargo, todo en su interior se sentía afilado e inquieto.
Lily permanecía en silencio en el asiento trasero, las rodillas recogidas contra el pecho, observando la ciudad pasar. Podía sentir cómo su mirada se dirigía de vez en cuando a las ventanas, revisando los reflejos en el cristal de una manera en que un niño no debería hacerlo. James miró el reloj del tablero. Casi las 11. Una hora extraña para estar recorriendo Charleston con una desconocida en su coche, y más aún una niña que parecía saber cosas que no debería. Necesitaba respuestas. Pero antes necesitaba un lugar donde pudieran hablar sin interrupciones. «Conozco un sitio», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Un lugar donde nadie pensará en buscar». Lily ladeó la cabeza, entornando un poco los ojos. «¿Es seguro?» «Lo suficiente», respondió, aunque en el fondo no estaba seguro. Durante años, James había confiado en hábitos predecibles, sus restaurantes favoritos, sus calles preferidas, los mismos lugares tranquilos para aparcar. Ahora, esos hábitos de pronto le parecían una soga. Se detuvo frente a un pequeño café en el borde de la marina, uno de los pocos lugares en Charleston donde, después del anochecer, los lugareños superaban en número a los turistas. El aroma a café flotaba desde el porche delantero, donde dos pescadores bebían tazas humeantes, con sus chaquetas impermeables colgadas en las sillas. Dentro, el murmullo de las conversaciones era bajo, el tipo de ruido de fondo que permitía que las palabras privadas se perdieran entre el sonido. James llevó a Lily a un reservado en la esquina del fondo. Una camarera de ojos cansados y acento suave del sur dejó 2 tazas sobre la mesa antes de que él pidiera. «Invita a la casa, cariño. Pareces necesitarlo», dijo, posando la mirada en Lily con tranquila preocupación. Lily le devolvió un pequeño asentimiento cortés. James envolvió sus manos alrededor de la taza, dejando que el calor se filtrara por sus dedos. «Muy bien», comenzó inclinándose hacia adelante. «Dijiste que escuchaste a Bobby y a Evelyn. Cuéntame exactamente qué oíste». Lily dudó. Sus ojos se movieron hacia la ventana. «No me vieron. Estaba escondida bajo unas redes, al fondo del almacén. Hablaban del jueves, de una reunión con gente importante. Dijeron que nunca lo verías venir. Se rieron de eso. ¿Dijeron qué pasaría el jueves?» Su voz era calma, pero cada palabra pesaba como una piedra en su pecho. Ella apretó los labios. «Dijeron que ya no estarías, que estorbabas. Y algo sobre contratos». No entendí todo. Contratos. La palabra cayó como un peso. James tenía una reunión el jueves con un grupo de inversores de Nueva York, una que podía cambiar el futuro de su empresa. Se firmarían contratos, el control cambiaría de manos. Pero Bobbio había estado manejando las negociaciones junto a él. Evelyn había coordinado toda la logística. Miró su café sin probarlo. «Lily, me estás diciendo que mi amigo más cercano y la persona en la que más confío en el trabajo están planeando algo contra mí». «Te estoy diciendo que dijeron tu nombre», replicó ella, con voz pequeña pero firme. «Y sonaban felices por lo que viene». La campanilla sobre la puerta del café tintineó, y James levantó la vista instintivamente. Una mujer con un vestido azul claro y un impermeable entró, sacudiendo las gotas de su cabello. Sus ojos lo encontraron casi de inmediato y sonrió. Caroline, la ayudante del sheriff Caroline Fields, había formado parte de la vida de James desde la secundaria. Aunque sus caminos se separaron tras graduarse, ella en las fuerzas del orden, él en los pasillos dorados de la riqueza inmobiliaria, se habían cruzado con los años, siempre con la vaga sensación de algo inconcluso entre ellos. «James Whitmore», dijo, deslizándose en el asiento frente a él antes de que pudiera levantarse. «Pensé que ese era tu coche ahí afuera. No sueles venir a este lado de la marina de noche». Su pulso se aceleró un poco. «Caroline, ha pasado tiempo». Su mirada se movió hacia Lily, con curiosidad. «¿Y quién es ella?» Lily bajó los ojos, aferrándose al borde de su suéter. «Ella es Lily», dijo James con un tono protector. «Es una amiga.
Las cejas de Caroline se alzaron levemente, pero no insistió. Pues tu amiga tiene los ojos más agudos que he visto esta noche, y lo digo yo, que estoy de turno desde el mediodía. James vaciló. ¿Cuánto podía contarle sin sonar fuera de sí? ¿Cuánto debía confiar en alguien, en ese momento? Caroline se inclinó leyendo su rostro. Pasa algo. Estás haciendo ese gesto que haces cuando ocultas la mitad de la historia. Él casi sonrió a pesar de todo. Algunos hábitos nunca cambian. Algunas personas nunca cambian, replicó ella suavemente. Cuéntame. Lily lo miró a él y luego a Caroline. ¿Podemos confiar en ella?, susurró. James sostuvo la mirada firme de Caroline, la misma que lo había hecho desistir de más de una mala idea en su adolescencia. Sí, dijo en voz baja. Podemos. Y así, con palabras medidas, le contó sobre la aparición de Lily en su coche, sobre los nombres que había escuchado y el jueves. Caroline escuchó sin interrumpir. Su expresión solo se endureció una vez, cuando él mencionó el nombre de Bobby Langston. Bobby ya ha tenido problemas antes, admitió tras una pausa, no del tipo que sale en los periódicos, pero lo suficiente como para haber oído su nombre en lugares equivocados. James se recostó, inquieto. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque nunca hubo pruebas, y porque siempre has confiado en él. Supuse que lo conocías mejor que nadie. Lily se movió en su asiento, su voz pequeña pero segura. A veces, las personas que crees conocer mejor son las que más te sorprenden. La verdad de sus palabras dolió. James la miró, luego a Caroline. Entonces, ¿qué hago? ¿Cancelo el jueves? ¿Los enfrento? Aún no, respondió Caroline con firmeza. Si Lily tiene razón, solo cambiarán el plan. Necesitas saber exactamente qué están haciendo y por qué, y no podrás hacerlo si creen que sospechas. James asintió lentamente, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar en su mente. Así que sigo el juego por ahora. Pero me mantienes informado. Si esto es tan serio como parece, vas a necesitar pruebas. Y un plan, añadió Caroline. La camarera volvió con un plato de pastel y lo colocó frente a Lily. De parte de la casa, cariño, dijo con voz cálida. Los ojos de Lily se agrandaron como si no hubiera visto un trozo de pastel tan grande en meses. Miró a James, dudosa. ¿Está bien? Él asintió, y algo en sus hombros pareció relajarse por primera vez en toda la noche. Caroline bebió un sorbo de café, sin apartar la mirada de él. Siempre has sido bueno arreglando casas en ruinas, James. Veamos si puedes arreglar esta antes de que se te venga abajo. Afuera, la lluvia se había reducido a una llovizna. Las luces de la marina destellaban sobre el agua. James sabía que no podían quedarse demasiado tiempo. Demasiados ojos, demasiadas variables. Pero por primera vez desde que comenzó la noche, sintió un tenue destello de algo que no se había permitido esperar. Un plan estaba tomando forma, y no estaba del todo solo. El aire de la marina estaba más pesado ahora, la llovizna pegándose a la piel y al cabello. James no dejaba de mirar hacia la ventana del café, escaneando la calle oscura en busca de siluetas que no pertenecieran. Lily estaba sentada entre él y la pared del reservado, con las manos en torno a la taza de café caliente como si fuera un escudo. Caroline seguía inclinada hacia adelante, los codos sobre la mesa, con la mirada fija en él, como si pudiera mantenerlo en su sitio solo con los ojos. «Estás más callado que nunca», dijo en voz baja. James exhaló por la nariz. «Porque por primera vez en mucho tiempo, no sé en quién confiar». Caroline no apartó la vista. «Puedes confiar en mí». «Lo sé», respondió él, con voz tranquila pero segura. Y aún así, mientras lo decía, pensó en Bobby, en Evelyn, las dos personas que habían estado a su lado durante años. Les había dado su lealtad sin cuestionar. Y ahora, una niña de 6 años con la que apenas había hablado hasta esa noche, le decía que estaban conspirando contra él.
Lily los miró a ambos. Tiene razón. Necesitas a alguien en quien confiar. Y necesitas a alguien que sepa observar sin ser visto. James la miró, intrigado. ¿Te refieres a ti? Ella asintió, con expresión sincera. He observado a la gente toda mi vida. En la calle, si no lo haces, pasan cosas malas. Caroline inclinó la cabeza hacia Lily. Es lista. Deberías escucharla. La camarera se acercó con la cuenta, aunque le dio a James una mirada cómplice que dejaba claro que el pago era opcional esa noche. Él dejó un billete doblado sobre la mesa de todos modos y se levantó. Deberíamos irnos. Quedarse demasiado tiempo en un lugar nos hace fáciles de encontrar. Afuera, la noche parecía más silenciosa de lo que debería. Las luces de la marina formaban charcos de luz sobre el pavimento húmedo, y el agua golpeaba suavemente contra los muelles. Caminaron hacia el Range Rover, con Lily entre ambos. La mano de Caroline rozó levemente su brazo, un contacto mínimo que le provocó una inesperada oleada de calor. Hacía años que no sentía ese destello de conexión con ella. Años desde que se lo había permitido. Al llegar al coche, Caroline vaciló. Debería volver. Mi turno terminó técnicamente hace una hora, pero tienes mi número. Si algo cambia, lo que sea, me llamas. James abrió la puerta, apoyando una mano en el techo mientras la miraba a los ojos. Caroline, esto no es solo un problema de negocios. Creo que intentan quitarme todo, no solo la empresa. Ella frunció el ceño. Entonces tienes que decidir por quién vas a pelear. ¿Por tu empresa o por ti mismo? Antes de que pudiera responder, Lily tiró de su manga. Y por mí, susurró. Algo cambió dentro de él. La empresa había sido toda su identidad durante décadas. Pero esa noche estaba esa niña aferrada a él como si fuera la única persona que pudiera protegerla. Caroline miró a Lily, y luego volvió a mirarlo a él. Mañana me pondré en contacto contigo, dijo, con la mirada suavizada por un instante. Cuídate, James. La observó alejarse, su impermeable captando la luz de la farola, sus pasos firmes y seguros. Recordó a la joven Caroline riendo con él en las cálidas noches de verano junto al agua, retándolo a carreras por el muelle, su cabello ondeando detrás. Siempre había sido parte de él. Incluso cuando la vida los separó, dentro del coche, Lily se abrochó el cinturón sin que se lo pidieran. «Le gustas», dijo con naturalidad. James parpadeó. «¿Perdón?» Te mira como mi mamá solía mirar a mi papá en las fotos antiguas, antes de que él se fuera. Él encendió el motor, el zumbido llenando el silencio entre ellos. Es una vieja amiga, dijo con cautela. A veces, los viejos amigos son más que eso, respondió Lily con una sabiduría que no debería pertenecer a alguien de su edad. Condujeron hacia East Bay Street, donde las aceras de ladrillo brillaban bajo la llovizna. James se encontró pensando en las palabras de Caroline. Decidir por quién estaba luchando, por la empresa, por sí mismo, o por las personas que, de forma inesperada, estaban entrando en el territorio de su corazón. Lily rompió el silencio. ¿Estás pensando en ella? Él dejó escapar una breve risa. No se te escapa nada, ¿eh? No, dijo, dando un pequeño mordisco. Y no creo que debas luchar por tu empresa si eso significa perder a personas que se preocupan por ti. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Se desvió hacia las calles residenciales más tranquilas, lejos de la zona turística del mercado. Necesito llevarte a un lugar seguro esta noche. Lily ladeó la cabeza. ¿Y tú? ¿Estaré bien? Ella le lanzó una mirada que dejaba claro que no le creía. ¿Seguro como querías que yo estuviera cuando me diste comida, o seguro como te dices a ti mismo para no preocuparme? La pregunta se le quedó atorada en la garganta. No respondió de inmediato. En su lugar, giró hacia una calle bordeada de viejos robles y grandes porches iluminados suavemente
en la húmeda noche. Más adelante, las luces cálidas de una posada familiar se derramaban sobre la acera mojada. «Esto servirá por ahora», dijo, aparcando. Dentro, saludó a la posadera, una mujer mayor llamada señora Thatcher, que lo reconoció de un evento benéfico pasado. Pidió una habitación pequeña bajo otro nombre. Sin preguntas, sin complicaciones, la señora Thatcher tenía esa elegancia sureña que venía acompañada de discreción. De vuelta en el coche, Lily miró hacia la posada, con el rostro inescrutable. «Es bonita. Aquí estarás cómoda. Te veré por la mañana». Ella no se movió. «¿Y si vienen aquí?» «No lo harán», aseguró, aunque no estaba completamente seguro. «Y si lo hacen, la señora Thatcher te protegerá. Es más dura de lo que parece». Lily seguía sin desabrocharse el cinturón. «No me gusta que estés ahí fuera solo». James se inclinó un poco para quedar a su altura. «Lily, esta noche has hecho algo extraordinario. Me dijiste la verdad cuando más importaba. Ahora me toca a mí protegerte. Ese es el trato». Ella buscó su rostro y finalmente asintió. «Está bien, pero prométeme que tendrás cuidado». «Lo prometo». Las palabras pesaron más de lo que deberían, pero las decía en serio. La acompañó al interior. La posada olía suavemente a lavanda y cera para madera. La señora Thatcher la guió escaleras arriba mientras James se quedaba en la entrada, el suelo de pino viejo crujiendo bajo su peso. A través de la ventana, la niebla se había espesado de nuevo, difuminando el mundo exterior. Las palabras de despedida de Caroline resonaban en su mente. «Decide por quién estás luchando». Todavía no estaba seguro, pero sabía una cosa. Esto ya no se trataba solo de contratos o negocios. Se trataba de confianza, de lealtad, y tal vez, solo tal vez, de la posibilidad de algo más que sobrevivir. Cuando la señora Thatcher volvió, le dio una palmada en el brazo. «Ella estará bien aquí, y tú también, si no dejas que lo que te persigue te alcance». James le dedicó una leve sonrisa y salió de nuevo a la noche brumosa, la puerta cerrándose suavemente detrás de él. El Range Rover lo esperaba bajo el roble goteante, un recordatorio silencioso de que el resto de la noche aún estaba por delante y que el juego apenas comenzaba. Las calles de Charleston relucían bajo la llovizna nocturna, cada farola formando un halo dorado. James llevó el Range Rover por East Bay Street, pasando por tiendas cerradas y casas de ladrillo en silencio. La ciudad respiraba en calma ahora, pero cada esquina parecía esconder algo, o a alguien, esperando. Miró el reloj. Casi medianoche. Había dejado a Lily en la posada hacía menos de una hora, y sin embargo ya se sentía extraño estar lejos de ella. Se repetía que estaba segura. La señora Thatcher la mantendría a salvo. Aún así, en su interior, un mal presentimiento seguía creciendo. La idea de ir a casa tampoco le parecía correcta. Su elegante vivienda en el distrito histórico era demasiado predecible, demasiado fácil de encontrar para cualquiera que conociera sus hábitos. Y al parecer, así era. En su lugar, giró hacia The Battery, el emblemático paseo marítimo de Charleston. A esa hora, normalmente todo estaba en silencio. El tipo de lugar donde podía aparcar, pensar y observar cómo las luces del puerto se extendían como cintas sobre el agua. Pero al estacionar en uno de los pequeños espacios paralelos junto al malecón, esa inquietud en su interior se convirtió en un nudo. Ya había una figura allí, alta, de hombros rectos, con un largo impermeable que casi le llegaba a los zapatos. El hombre estaba completamente inmóvil bajo una farola, mirando hacia el puerto, las manos en los bolsillos. Giró la cabeza lentamente cuando los faros de James lo iluminaron, y, incluso desde detrás del cristal, James sintió el peso de su mirada. Apagó el motor. Por un momento ninguno de los dos se movió. Entonces, el hombre empezó a caminar hacia él, pasos lentos y deliberados, como si tuviera todo el tiempo del mundo.
El pulso de James se aceleró. Cruzó miradas con el hombre en el retrovisor. La distancia entre ellos disminuía con cada paso, hasta que un golpe seco en la ventanilla del copiloto lo sobresaltó. Giró la cabeza y encontró a Caroline, inclinada hacia el cristal, la llovizna humedeciendo su cabello. ¿Te importa si subo? James exhaló, desbloqueando la puerta. Ella se deslizó dentro, trayendo consigo el aroma de aire húmedo y cedro tibio. «Tienes un talento para aparecer en el momento justo», dijo él con voz más baja de lo habitual. Sus ojos se dirigieron hacia la farola donde había estado el hombre. Lo vi a media cuadra. Lleva rondando por The Battery bastante últimamente. No sé su nombre, pero no está aquí solo para dar un paseo nocturno. James la observó. «Me has estado siguiendo. Llámalo mantenerte vigilado», respondió ella con tono ligero, pero ojos serios. «Te has metido en algo, James, y no me gusta cuántas sombras te siguen». Él se recostó en el asiento, sintiendo el peso de sus palabras. «Si tú tienes razón, y Lily también, entonces Bobby y Evelyn no solo intentan perjudicarme en los negocios. Esto es más profundo, más personal». Caroline se giró hacia él por completo, su voz suavizándose. «Te conozco, James. Cargas con las cosas solo hasta que te aplastan. No lo hagas esta vez. No con esto». Su cercanía, la forma en que sus ojos lo retenían, hacía que el aire en el coche se sintiera más denso. Él quiso contárselo todo. Cómo la traición lo carcomía. Cómo la confianza de Lily ahora era su responsabilidad. Cómo no podía dejar de pensar en lo que traería el jueves. Pero las palabras parecían peligrosas al aire libre. En su lugar, asintió hacia la luz de la farola. «Sigue ahí». El hombre del impermeable se había detenido a mitad de la acera, en un ángulo que le permitía mantener el Range Rover a la vista. No se movía hacia ellos, pero tampoco se marchaba. Caroline se acomodó en el asiento. «Conduce. No lo hagas obvio, pero vamos a ver si nos sigue». James encendió el motor y se alejó lentamente del malecón. Miró por el espejo. El hombre son hombres y no. No se movió al principio. Luego, con calma, comenzó a caminar en la misma dirección que ellos. Un escalofrío le recorrió la nuca. «¿Por esto no fui a casa esta noche?» «Entonces tenías razón», dijo Caroline. «Pero tenemos que hablar de otra cosa». Bobby Langston. ¿Sabías que ha tenido reuniones a puerta cerrada en el Palmer Club casi todas las noches esta semana? James frunció el ceño. El Palmer Club, donde la mitad de la vieja élite de la ciudad hace tratos que no quiere poner por escrito. Y no va solo, añadió ella. Evelyn también ha estado allí. Él apretó el volante. Están planeando algo grande. Y cuentan con que sigas haciendo lo que siempre haces. Confiar en ellos. Sus palabras lo golpearon más de lo que esperaba. Las dejó reposar unos segundos, sus pensamientos regresando a la voz de Lily en el café, advirtiéndole que tuviera cuidado, diciéndole que las personas que uno cree conocer mejor son las que más debe vigilar. Giró hacia una calle secundaria bordeada de robles antiguos, cuyas ramas se entrelazaban sobre sus cabezas como dedos entrelazados. «Caroline, ya no sé quién me escucha. Ni siquiera mi propio teléfono me parece seguro». Ella ladeó la cabeza hacia él, con un tono suave pero firme. «Entonces mantén tu círculo pequeño, más pequeño que nunca. Ahora mismo somos tú, yo y Lily. Y nada más». Él la miró, sosteniendo su mirada un segundo más de lo debido. Había en ella algo firme, algo que lo anclaba, que hacía que el caos de esta noche se sintiera un poco menos imposible. Su teléfono vibró. Lo revisó y frunció el ceño. «Alguien acaba de pasar tu matrícula por la base de datos policial». James parpadeó. «¿Qué significa eso?» «Significa que alguien quiere saber exactamente dónde estás ahora mismo». El estómago se le encogió. «Entonces sabrán que estuve aquí». «Lo que significa», dijo ella, «que tienes que moverte».
Él pisó el acelerador. El Range Rover se deslizaba por las calles mojadas. El hombre del impermeable ya no aparecía en los espejos, pero la sensación que había dejado seguía aferrada con terquedad. Caroline apoyó el brazo en la consola, inclinándose ligeramente hacia él. «James, necesito que me prometas algo. Si llega el jueves y no estás seguro en quién confiar en esa reunión, te levantas y te vas. No firmes, no aceptes nada». Su voz llevaba algo más que una advertencia profesional. Era personal, muy personal. «Lo pensaré», respondió él. «No lo pienses», replicó ella, con los ojos fijos en los suyos. «Decídelo ahora». Se detuvieron frente a su edificio, un modesto complejo de ladrillo encajado entre dos construcciones más imponentes. Ella se quedó unos segundos en el asiento del copiloto. «Estás en medio de algo feo». Sus labios se curvaron levemente. «Pero todavía tienes aliados». Él sonrió a medias. «Una aliada muy decidida». «Dos», lo corrigió ella, inclinando la cabeza hacia el espacio vacío del asiento trasero, donde Lily había estado antes. «No te olvides de ella». Bajó del coche, la neblina arremolinándose a su alrededor mientras caminaba hacia su puerta. James la siguió con la mirada, la luz del porche atrapando el brillo de las gotas en su cabello. Cuando desapareció en el interior, él se recostó en el asiento, con el zumbido del motor aún en los oídos. En algún lugar, Bobby y Evelyn movían sus fichas. En algún punto más cercano de lo que le gustaba, un hombre con impermeable se observaba. Y en una pequeña habitación de la posada, una niña de 6 años contaba con él. La noche parecía cerrarse, pero el juego había cambiado. Y James lo sabía. El jueves ya no era solo una fecha en el calendario. Era el momento en que todo cambiaría. La lluvia se había reducido a una fina llovizna cuando James tomó la estrecha calle que llevaba de vuelta a la posada. Las lámparas de gas proyectaban halos dorados sobre los adoquines húmedos, y de vez en cuando, el goteo del agua desde los robles cubiertos de musgo interrumpía la quietud. La ciudad se sentía tranquila, pero sabía que no debía fiarse de las apariencias. Había conducido por esas calles miles de veces, siempre con la confianza de un hombre que controlaba su entorno. Esa noche, escaneaba cada sombra, cada vehículo que se movía despacio, cada figura que se detenía un instante demasiado. En algún punto entre la advertencia de Lily y la mirada de Caroline en el coche, el Charleston que conocía había cambiado. Al llegar frente a la posada, las cortinas del salón brillaban con un cálido ámbar. Entró, saludado de nuevo por el suave aroma a lavanda y el sonido del viejo reloj marcando en el pasillo. La señora Thatcher levantó la vista desde su sillón junto al fuego. «Está arriba, profundamente dormida», dijo en voz baja. «¿Quieres que la despierte?» «No», negó James con la cabeza. «Déjala descansar». Vaciló. «Alguien ha pasado preguntando». La mujer mayor frunció el ceño, pensativa. «No desde que te fuiste, pero hubo un hombre afuera antes, de pie bajo el roble de enfrente. No entró, pero no me gustó la forma en que miraba hacia las ventanas». Un leve escalofrío recorrió los hombros de James. «Si lo vuelves a ver, llámame de inmediato». La señora Thatcher asintió, con la firmeza en su mandíbula indicando que lo haría. James se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo a mitad de camino. La necesidad de comprobar a Lily era más fuerte que la parte de él que quería seguir subiendo. Abrió la puerta en silencio. La pequeña lámpara de la mesilla aún estaba encendida, bañando la habitación con una luz suave. Lily estaba acurrucada bajo el edredón, con el cabello extendido sobre la almohada. Una mano descansaba sobre el oso de peluche que, seguramente, la señora Thatcher le había encontrado. Se veía más pequeña así, más frágil. Él se acercó, no para despertarla, sino para asegurarse de que realmente estaba allí. Su pecho subía y bajaba con el ritmo constante del sueño profundo. Soltó un suspiro lento,
la tensión en sus hombros aflojándose apenas un poco. Una voz suave llegó desde la cama. «¿Volviste?» James sonrió levemente. «Vuelve a dormir, Lily». Sus ojos se entreabrieron, nublados pero cálidos. «Sabía que volverías». Se acomodó bajo las mantas. «¿Ella estaba aquí?» «La señora que te gusta». Él rió quedo. «Caroline estaba aquí, sí». Lily sonrió somnolienta. «Me gusta. No tiene miedo de decirte lo que tienes que hacer». «Siempre ha sido así», dijo él con un tono más suave, pero antes de que pudiera añadir algo, la expresión de Lily cambió. «¿Confías en ella?», preguntó, de repente con voz clara. James dudó, con la mano apoyada en el poste de la cama. «Confío en ella con mi vida». «Entonces quizá deberías contarle eso que no le estás diciendo a nadie». Sus palabras lo dejaron inmóvil. «¿Qué cosa?» «La razón por la que esto no es solo sobre tu empresa», murmuró, dejándose arrastrar de nuevo por el sueño. «La razón por la que tienes miedo de verdad». James se quedó allí un momento más, sin saber si hablaba desde un sueño o desde una intuición inquietante. De nuevo abajo, el fuego se había consumido un poco. Salió a la noche brumosa, cerrando la puerta con llave. El aire frío rozaba su piel, pero su mente seguía ardiendo de preguntas. El apartamento de Caroline no estaba lejos, y, aunque ya pasaba de medianoche, se encontró yendo en esa dirección, las calles silenciosas guiándolo hacia ella casi sin pensar. Cuando abrió la puerta, su cabello caía suelto sobre un hombro, y la luz suave del interior hacía que sus ojos parecieran casi demasiado honestos. «Deberías estar durmiendo», dijo ella, sin rastro de molestia en su voz. «Tú también», contestó él. Ella se apartó para dejarlo pasar. El tenue aroma de su perfume flotaba en el aire, mezclándose con el de té recién hecho. «No viniste solo a saludar». Él la miró fijamente. «Necesito saber algo. Si llega el momento y tengo que elegir entre proteger la empresa o proteger a alguien que me importa, ¿qué me dirías que hiciera?» Caroline no respondió de inmediato. Sirvió 2 tazas de té, le pasó una y se sentó frente a él en la pequeña mesa de la cocina. «Te diría que recuerdes quién eres sin la empresa. Y si no lo sabes, más vale que lo descubras rápido». James miró el té, viendo el vapor subir en espirales. «Lily cree que te estoy ocultando algo». Sus ojos no titubearon. «¿Lo estás?» Él dudó, el silencio estirándose entre los dos. «Tal vez sí, tal vez también me lo estoy ocultando a mí mismo». Caroline se inclinó hacia adelante. «Entonces descúbrelo antes del jueves, porque lo que sea que Bobby y Evelyn estén planeando, cuentan con que estés demasiado distraído para verlo con claridad». Había en su voz una mezcla de urgencia y cuidado al tranquilo que lo alcanzó de lleno. Recordó a la Caroline más joven, de pie junto a él en sus años imprudentes de universidad, diciéndole las verdades que nadie más se atrevía. Esa misma firmeza estaba ahora, y él no se dio cuenta hasta ese momento de cuánto la necesitaba. «Eres la única persona en la que puedo confiar ahora», dijo en voz baja. Su expresión se suavizó. «Entonces no lo desperdicies». Salió de su apartamento con el calor del té aún en el pecho y el eco de sus palabras en la mente. La niebla se había espesado de nuevo, envolviendo las farolas en plata. Al volver al coche, un destello de movimiento al otro lado de la calle captó su atención. Una figura observando, de pie entre las sombras. La misma silueta de The Battery. James no dejó de caminar ni giró del todo la cabeza, pero por dentro cada nervio estaba alerta. La figura no se acercó, tampoco se alejó, solo miraba. Se deslizó en el asiento del conductor, con la mano sobre el volante un largo momento antes de encender el motor. Si lo vigilaban tan de cerca ahora, el jueves no sería una simple reunión. Sería un ajuste de cuentas. La mañana siguiente, llegó envuelta en una pálida neblina de Charleston, de esa que apaga los colores
y hace que la ciudad parezca contener la respiración. James estaba de pie en la ventana de su oficina, taza de café en mano, observando el velo blanco posarse sobre el puerto. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de anoche, siempre observando. Siempre lo bastante cerca para recordarle que no estaba solo. Sobre su escritorio había una carpeta delgada. Dentro, impresiones de la agenda de la reunión del jueves, preparadas por Evelyn. Las páginas eran meticulosas, precisas, exactamente lo que él esperaría de ella. Excepto que ahora, cada punto perfectamente escrito parecía una trampa. El intercomunicador sonó. La voz de Evelyn, cálida y profesional como siempre, flotó por el intercomunicador. James, Bobby está aquí. Dice que es urgente. Un giro de inquietud le recorrió el estómago. Presionó el botón. Hazlo pasar. Bobby Langston entró como si fuera el dueño del lugar. Traje a medida, sonrisa fácil, esa confianza relajada que antes había sido su mayor punto en común. Pero hoy, James la veía distinta. Era la sonrisa de un hombre que creía tener la ventaja. «Buenos días, socio», dijo Bobby, dejándose caer en la silla frente al escritorio de James. «¿Te ves cansado? ¿Otra vez quemando la vela por los dos extremos?» «Algo así», respondió James con calma. «¿Qué es tan urgente?» Bobby se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en el escritorio. «He estado pensando. Deberíamos adelantarnos a la reunión del jueves. Quizá incluso adelantarla un día. Demostrarles que somos decididos». James mantuvo el rostro neutral, pero por dentro las alarmas sonaban con fuerza. «¿Por qué la prisa?» «Impulso», contestó Bobby con fluidez. «Tenemos su atención. Cerremos el trato antes de que empiecen a buscar otras opciones». «¿Y crees que adelantar la fecha nos ayudará?» «Creo que ayudará a todos», replicó, su sonrisa ensanchándose apenas un poco más de la cuenta. James conocía esa sonrisa. Era la que Bobby usaba cuando ocultaba algo. Se recostó en la silla. «Lo pensaré». En cuanto Bobby se fue, James volvió a presionar el intercomunicador. «Evelyn, retén todas mis llamadas durante la próxima hora». «Por supuesto», respondió ella. Su voz perfectamente firme. Pero incluso en esas 3 palabras, James juraría que había percibido una nota de cálculo. Ya no confiaba en ese edificio. Ya no confiaba en esas paredes. 1 hora después, estaba en el Marina Dinner con Caroline. En el mismo reservado de antes. Ella removía lentamente su café, con los ojos fijos en él. ¿Estás seguro de que él sugirió adelantar la reunión? No solo la sugirió, insistió mucho. Eso significa que lo que estén planeando ya está listo, dijo Caroline. Y si no aceptas, podrían intentar forzarte. No puedo simplemente cancelarla. Eso los alertaría. No te estoy diciendo que la canceles. Te digo que ganes tiempo. Hazles creer que sigues de su lado. Date margen para averiguar exactamente qué buscan. James miró hacia la ventana, donde la niebla aún se aferraba a las calles. ¿Y si el tiempo es precisamente lo que no tengo? Caroline se inclinó, bajando la voz. Entonces asegúrate de no estar solo cuando se acabe. Él sostuvo su mirada, con algo no dicho flotando entre los dos. Ella no apartó los ojos. Nunca lo había hecho. Una voz pequeña rompió el momento. «Hola». James giró y vio a Lily de pie al final del reservado, con el cabello algo despeinado y una tímida sonrisa. La señora Thatcher estaba unos pasos detrás, explicando que tenía recados cerca y pensó que a Lily le gustaría desayunar. «Buenos días, Lily», saludó Caroline con calidez, corriéndose para dejar espacio. «Justo estábamos hablando del jueves». Lily se acomodó junto a James, abrazando con ambas manos la taza de chocolate caliente que la camarera le llevó sin necesidad de pedirlo. «El jueves es cuando dijeron que pasaría», les recordó.
con tono firme. James asintió. Lo sabemos. Por eso estamos siendo cuidadosos. Ella dio un sorbo a su bebida y luego los miró a ambos. Ser cuidadoso no es suficiente. Ellos saben que confías en ellos, y eso es lo peligroso. Caroline alzó una ceja. Tienes aquí una asesora de negocios muy perspicaz. James esbozó una leve sonrisa, pero no le duró mucho. Lily, cuando los escuchaste hablar, ¿dijeron qué querían? ¿Por qué estaban haciendo esto? Dijeron que estorbabas, respondió con sencillez. Y se rieron como si ni siquiera fuera por negocios, como si simplemente quisieran que desaparecieras. Sus palabras cayeron más pesadas de lo que James esperaba. No se trataba solo de contratos o dinero, era personal. Caroline tamborileó los dedos sobre la mesa. Si eso es cierto, entonces el trato es solo la superficie. Necesitamos saber qué hay debajo. James asintió, pero su mente ya iba a toda prisa. El almacén, murmuró. ¿Qué pasa con él?, preguntó Caroline. Es donde Lily los escuchó. Si se están reuniendo ahí, tal vez haya algo, papeles, notas, cualquier cosa que pueda decirnos qué planean. Lily dejó su taza sobre la mesa. Puedo mostrarte exactamente dónde estaban, paso a paso. James miró a Caroline. Es arriesgado. La mirada de Caroline no vaciló. También lo es no hacer nada. Por un momento, los tres se quedaron en silencio. El murmullo del local desvaneciéndose bajo el peso de lo que estaban considerando. Entonces James asintió lentamente. De acuerdo. Iremos, pero con cuidado. Lily sonrió levemente, aunque sus ojos seguían cargando el mismo miedo silencioso que tenía desde la noche en que apareció en su coche. Con cuidado está bien, pero rápido es mejor. Al salir del restaurante, James divisó una figura al otro lado de la calle, parcialmente oculta por la neblina, apoyada con despreocupación en un farol. Incluso a esa distancia, sintió la mirada fija sobre él, la misma silueta, el hombre del impermeable. Y esta vez James lo notó con un escalofrío lento. Estaba sonriendo. La niebla se aferraba a la ciudad como una segunda piel, mientras James guiaba el Range Rover hacia los muelles. Las calles estaban casi vacías, y de vez en cuando, la luz de un porche revelaba siluetas moviéndose tras cortinas cerradas. En el asiento del copiloto, Caroline permanecía en silencio, con los ojos recorriendo las aceras, como si estuviera leyendo un libro que solo ella podía entender. Lily, en el asiento trasero, se inclinaba entre ellos, con las manos pequeñas aferradas al reposacabezas. ¿Estás seguro de que deberíamos hacer esto esta noche?, preguntó James en voz baja, mirando de reojo el retrovisor. No podemos esperar, dijo Caroline con firmeza. Si Bob y Evelyn están planeando algo para el jueves, estarán moviendo piezas ahora. Cuanto más esperemos, menos posibilidades tendremos de ver esas piezas antes de que las oculten. Ellos no solo hablan en ese almacén, añadió Lily. Guardan cosas ahí. Papeles, cajas, los he visto. ¿Y sabes exactamente dónde? Exactamente, respondió con simpleza. Cuanto más se acercaban a la marina, más fuerte era el olor a agua salada y cuerda húmeda en el aire. Allí la niebla era más espesa, rodando desde el puerto en oleadas lentas que se tragaban los extremos del muelle. Los pilotes de madera crujían suavemente con la marea. James detuvo el coche bajo la sombra de una tienda de cebos abandonada. Salieron a la noche fresca, el leve crujido de las tablas viejas bajo sus pies, resonando más fuerte de lo que le gustaba. Lily se mantuvo cerca, su mano rozando su abrigo a cada paso. Caroline avanzaba por delante, cada pisada calculada. El almacén se erguía frente a ellos. Tablas grises desgastadas, ventanas altas nubladas por años de salitre. Una luz tenue brillaba en una de las ventanas lejanas, débil, pero suficiente para recordarles que no estaban solos. Caroline miró hacia atrás. ¿Aún quieres hacer esto? Él vaciló solo un instante. Sí, Lily tiró de su manga.
La puerta junto a las redes de camarones. Se traba, pero si empujas y levantas, se abre sin que el pestillo haga ruido. Avanzaron hacia allí, cada paso medido. La niebla parecía cerrarse más, amortiguando los sonidos, encogiendo el mundo hasta reducirlo solo a los tres. James encontró la puerta y la probó tal como Lily indicó. Se abrió con un roce suave. Dentro, el aire era fresco y con un tenue olor metálico. El olor a sal se mezclaba con algo más, algo aceitoso y tenuemente químico. El espacio se extendía amplio, con sombras acumulándose en las esquinas. Sobre sus cabezas, las vigas se cruzaban como las costillas de un enorme barco. Lily señaló una habitación lateral. Ahí es donde hablan. El pulso de James se aceleró. Avanzaron hacia allí, Caroline cuidando que cada paso fuera silencioso. La puerta estaba entreabierta, y por la estrecha abertura podían ver una mesa pequeña cubierta de papeles, una tableta boca abajo y 2 tazas de café a medio terminar. Caroline miró a James y le susurró con los labios: ¡Rápido! Él se deslizó dentro, el corazón golpeándole el pecho. Echó un vistazo a los papeles, contratos, facturas de envío, listas de números de cuenta que no reconocía. Pero una hoja lo detuvo en seco, su nombre mecanografiado en la parte superior de un memorando. Y debajo, puntos sobre transferencia de control, activación de cláusulas de emergencia y remoción de funciones operativas. No era una negociación empresarial. Era un golpe interno. El susurro de Lily rompió el silencio. Pasos. James se quedó inmóvil. Caroline le indicó con un gesto que guardara los papeles en el abrigo. Salieron de la habitación, pegados a la pared, fundiéndose con las sombras. A través de la bruma que llenaba el almacén principal, surgieron siluetas. 2 hombres se movían con la seguridad de quienes conocían bien ese lugar. Uno llevaba una carpeta. El otro hablaba en voz baja, rápida y cortante. James sintió a Lily tensarse a su lado. Ella se inclinó para susurrar. Es el mismo de la otra noche. La voz del más alto se coló lo suficiente para que James captara fragmentos. Jueves. Confirma con Evelyn. Bobby dice que está listo. James sintió la mano de Caroline en su brazo, empujándolo de vuelta hacia la puerta lateral. Salieron por ella y la cerraron con cuidado, el corazón aún golpeando. Afuera, la niebla fue como un regalo repentino, envolviéndolos mientras se apresuraban hacia el coche. Ya dentro, James encendió el motor, pero no se movió de inmediato. Las luces del tablero le pintaban el rostro con un brillo pálido. Es peor de lo que pensaba. No solo intentan apartarme, ya han escrito el plan para hacerlo. Entonces tenemos lo que vinimos a buscar, dijo Caroline con voz baja pero segura. Ahora lo usamos. Lily los miró a ambos. No pueden esperar hasta el jueves. Ya están listos ahora. Eso significa que ustedes también tienen que estar listos ahora. James miró al frente, viendo cómo la niebla giraba fuera del parabrisas, como pensamientos inquietos. ¿Listo?, repitió en voz baja, aunque no sonó como una respuesta. Caroline se inclinó un poco hacia él. No estás haciendo esto solo. Me tienes a mí, la tienes a ella. Eso es más de lo que ellos creen que tienes. Sus ojos se encontraron un momento más de lo necesario. Un momento que cargaba algo más que estrategia o alianza. Algo que él había evitado nombrar. Puso el coche en marcha, el zumbido del motor llenando el silencio entre ellos. Al alejarse de los muelles, James vio por el espejo lateral a una figura de pie en el borde del muelle. Inmóvil como piedra, el impermeable colgando pesado en la bruma, el mismo de siempre, siempre observando. Y James lo supo. Quien fuera, ya no era solo una sombra. Era parte del juego. Charleston aún dormía cuando James detuvo el Range Rover en su entrada. La niebla no se había levantado. Colgaba baja sobre los robles, enroscándose en las verjas de hierro forjado como si quisiera quedarse. Normalmente amaba las mañanas así. Hacían que el mundo fuera tranquilo, simple. Pero ahora el silencio solo amplificaba el peso en su pecho.
Caroline seguía en el asiento del copiloto, sus ojos recorriendo la calle antes de hablar. «Te das cuenta de lo que acabamos de encontrar en ese almacén, ¿verdad? «Lo sé», dijo James en voz baja. «No solo están jugando duro en los negocios. Ya decidieron que estoy fuera. La reunión del jueves. Es solo el lazo en la caja». «Y creen que no lo sabes», respondió Caroline. «Esa es tu ventaja, si la mantienes». Desde el asiento trasero, Lily se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la consola. «Van a seguir reuniéndose antes del jueves. Tienen que hacerlo. Deberías seguirlos». James negó con la cabeza. Seguirlos ahora sería demasiado arriesgado. Me verían venir. «No se equivoca», intervino Caroline, «pero tampoco es ella quien tiene que preocuparse porque la descubran. Esa soy yo». «¿Sigues de turno?» «No exactamente», dijo con una leve sonrisa, «pero tengo suficientes favores que puedo pedir para que la gente mire hacia otro lado». James la observó un momento. «Caroline, si te atrapan». «No lo harán», lo interrumpió. «Llevo más tiempo en esto de lo que crees. No tienes que protegerme». «Eso es precisamente lo que quiero hacer». El aire entre ellos se volvió más denso con algo no dicho. Caroline fue la primera en apartar la mirada, revisando su teléfono. «Veré qué puedo averiguar. Pero tú, Whitmore, mantén el jueves exactamente donde ellos creen que está. No cambies tu ritmo». «Eres bueno fingiendo, ¿verdad?», preguntó Lily, ladeando la cabeza. James sonrió con ironía. «He tenido práctica». Antes de que pudiera añadir algo más, el teléfono de Caroline vibró. Lo revisó y frunció el ceño. «¿Pastor Brooks?», murmuró casi para sí misma. «¿Todavía hablas con él?». «De vez en cuando. Dice que necesita verte con urgencia». James no tuvo que preguntar por qué. Brooks lo conocía desde niño. Si lo llamaba a estas horas, era porque había escuchado algo importante. Lo encontraron en su estudio de la iglesia, con las paredes cubiertas de libros gastados y fotografías enmarcadas de picnics parroquiales que abarcaban décadas. El aire olía a papel viejo y cedro. Brooks se veía más envejecido de lo que James recordaba. Con el cabello, antes negro, ahora plateado, y los ojos marcados por la preocupación. «James», lo saludó Brooks estrechando su mano con calidez. «Caroline. Y esta debe de ser Lily». Se inclinó ligeramente para mirarla a los ojos. «He oído que has sido muy valiente». Lily sonrió tímidamente, sin decir nada. Brooks les indicó que se sentaran. «No quiero alarmarte, hijo, pero he estado oyendo tu nombre en compañía equivocada. Hombres que normalmente no hablan de bienes raíces o contratos de la ciudad parecen muy interesados en tu paradero». «¿Qué dicen?», preguntó James inclinándose hacia adelante. «Nada muy concreto, pero lo suficiente para darme cuenta de que creen que estás en medio de algo valioso». La mirada de Brooks se profundizó. «Y en Charleston, valioso puede significar más que dinero». «Como influencia política», aventuró Caroline, frunciendo el ceño. «Exacto», confirmó Brooks. «O el control de ciertas propiedades históricas, de esas que abren las puertas a los círculos correctos». La mente de James volvió al memorando que había encontrado en el almacén. Transferencia de control, cláusula de emergencia, remoción de funciones operativas. No era solo un golpe corporativo. Era un movimiento por todo lo que había construido como su identidad. Brooks se recostó, bajando la voz. «Ten cuidado con quien confías, incluso con aquellos que has conocido durante años». «Él lo sabe», intervino la pequeña voz de Lily. «Por eso solo confía en nosotros». Los ojos del pastor se suavizaron. «Entonces estás en buenas manos». Miró de nuevo a James. «Una cosa más. Si se reúnen, lo harán en algún lugar donde se sientan invisibles. No intentes encontrarlo tú mismo. Deja que alguien en quien no sospechen vigile».
James miró a Caroline. Ella le devolvió el gesto con un leve asentimiento. Ya estoy en ello. Salieron de la iglesia con el tañido suave de la campana detrás de ellos. De vuelta en el coche, James exhaló lentamente. Si Brooks está oyendo mi nombre, significa que lo que sea que estén haciendo no se limita a las salas de juntas. Significa, dijo Caroline, que se están volviendo audaces, y la gente audaz comete errores. Mientras conducían hacia la posada, el teléfono de James vibró. En la pantalla apareció el nombre de Evelyn. Dudó un instante antes de contestar. James. Su voz fluyó cálida y familiar. El tipo de voz que había mantenido su vida funcionando a la perfección durante más de una década. Bobby y yo estamos pensando en mover la reunión del jueves a mañana por la noche. Creemos que podría posicionarnos mejor con los inversores. James miró a Caroline en el asiento del copiloto. Ella negó levemente con la cabeza, murmurando sin voz. No. Es muy poco tiempo, respondió James, manteniendo el tono parejo. Lo es, concedió Evelyn con suavidad. Pero yo me encargaré de toda la logística. Lo único que tienes que hacer es presentarte. James forzó una risa ligera. Déjame pensarlo. Te aviso. Cuando terminó la llamada, la mandíbula de Caroline estaba tensa. Están acelerando, eso significa que algo ha cambiado. James golpeó el volante con los dedos, pensativo. ¿O creen que estoy a punto de descubrirlo? Desde el asiento trasero, Lily habló con tranquila certeza. Están nerviosos. Por eso tienen prisa, pero la prisa hace que la gente sea descuidada. Niña lista, comentó Caroline, mirándola de reojo. La mente de James ya giraba a toda velocidad. Tenían menos tiempo del que pensaban, y cada movimiento contaba. Al llegar frente a la posada, divisó en la niebla una silueta familiar junto al roble al otro lado de la calle. El hombre del impermeable, todavía allí, esperando. Y por primera vez, James estuvo seguro de algo. Ese hombre no solo observaba. Estaba esperando la señal para actuar. Los robles se erguían como centinelas sobre la posada, sus ramas meciéndose suavemente en el aire húmedo de la mañana. El hombre del impermeable, permanecía inmóvil, como si la noche y las horas no hubieran significado nada para él. James no bajó de inmediato del Range Rover. Se quedó en el asiento del conductor, el motor encendido, con los ojos fijos en la silueta al otro lado de la calle. Caroline se inclinó hacia adelante, siguiendo su mirada. Es el mismo hombre, dijo en voz baja, como confirmando algo que ya sabía. James asintió. No se ha movido desde anoche, no de verdad. Solo está esperando. Desde el asiento trasero, Lily habló con voz baja pero firme. No solo está mirando, se está asegurando de que sepas que te está mirando. La certeza en su tono era inquietante. La mente de James trabajó rápido. Si ese hombre formaba parte del plan de Bobby y Evelyn, no estaba allí para ser discreto. Estaba allí como advertencia, un recordatorio de que la vida y los movimientos de James ya no eran solo suyos. Ahora tú, dijo James a Lily, rompiendo la tensión. La señora Thatcher debe saber si algo no se siente bien. La pequeña mano de Lily encontró la suya mientras cruzaban la calle. Su agarre era más firme de lo que un niño debería tener, protector a su manera, como si lo estuviera sosteniendo a él tanto como él a ella. La señora Thatcher abrió la puerta antes de que siquiera llamaran, sus ojos desviándose hacia el roble. Lo veo, murmuró. Y no me gusta. Mantente atenta, dijo James. No dejes que Lily salga de tu vista a menos que sea conmigo o con Caroline. La señora Thatcher asintió con solemnidad. Puedes contar conmigo. Una vez que Lily estuvo dentro, James volvió a salir al aire fresco. Caroline estaba apoyada contra el Range Rover, con los brazos cruzados y los ojos escaneando la calle. Estás pensando en enfrentarte a él, dijo con tono llano. James esbozó una leve sonrisa. Siempre supiste leerme demasiado bien. No lo hagas, advirtió ella.
Si está aquí para intimidarte, ir hasta allí solo alimenta su propósito. No puedes ganar un juego que todavía no entiendes. Él suspiró, con las manos en los bolsillos. Entonces, ¿qué hacemos? Solo dejar que se quede ahí. No, respondió ella. Hacemos que piense que no nos molesta. Eso es más difícil de soportar para alguien como él que una confrontación. James la observó un momento. Y mientras tanto, investigamos, dijo ella simplemente. Más tarde, esa misma mañana, estaban sentados en la oficina de James, con las puertas cerradas y las persianas bajadas. Sobre el escritorio estaban esparcidos los papeles que había tomado del almacén. Contratos, facturas de envío, el memorando con su nombre en la parte superior. Caroline tenía su portátil abierto, rastreando números de cuenta en las bases de datos a las que tenía acceso. Dijo señalando la pantalla, no está conectado con tu empresa en absoluto. Es una sociedad pantalla, sin propietario registrado, pero he visto el nombre antes. Vinculado a empresas holding de otros estados. Quien lo controle lo está usando para mover activos en silencio. ¿Y crees que Bobby está vinculado?, preguntó James. No lo creo, contestó, mirándolo. Lo sé. Las conexiones son demasiado limpias, y si Evelyn está gestionando la parte documental, significa que han tenido acceso a tus activos desde hace más tiempo del que imaginas. James se pasó una mano por la cara. Así que me han estado preparando la trampa durante meses. Quizá más, dijo Caroline con un tono más suave. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de Evelyn. Necesito finalizar los documentos del jueves. ¿Estás disponible esta tarde? Caroline lo leyó por encima de su hombro. Está tomando tu temperatura, viendo si vas a morder el anzuelo. No voy a morder, dijo James. Vas a tener que hacerlo tarde o temprano, replicó Caroline. Pero en tus términos, no en los de ella. Él la miró. Hablas como si ya hubieras hecho esto antes. Sus labios se curvaron levemente. Digamos que he pasado suficiente tiempo cerca de personas que se creen intocables. El aire entre ellos quedó suspendido en una pausa silenciosa. James se sorprendió mirándola un segundo más de lo necesario, recordando a la chica que una vez conoció y que podía correr más rápido que cualquiera en los muelles, que podía quitarle peso a cualquier problema con una sola risa. Y ahora estaba ahí, misma fuerza, bordes más afilados, metida en su lío sin dudarlo. ¿Sabes?, dijo en voz baja. No tenías por qué formar parte de esto. Y tú no tenías por qué abrirle la puerta de tu coche a Lily aquella noche. Pero lo hiciste, respondió ella. El peso de sus palabras se le quedó grabado mientras salían de la oficina más tarde ese día. La dejó frente a su edificio, prometiendo llamarla en cuanto algo cambiara. De camino de regreso a la posada, sintió esa punzada de alerta antes de verlo. Solo una presencia, pesada y familiar. Y entonces ahí estaba otra vez, el hombre del impermeable, apoyado con aire despreocupado en el mismo roble, como si las horas transcurridas no hubieran significado nada. James entró lentamente en la entrada de la posada, sin apartar la vista de la silueta. No se acercó, no hizo ninguna señal. Simplemente se quedó junto a su coche un momento, con la niebla arremolinándose entre ellos, como palabras no dichas. Finalmente, James se dio la vuelta y entró. Pero sabía, sin lugar a dudas, que cuando saliera de nuevo, el hombre seguiría allí, observando, esperando, y que lo que fuera que se acercaba, estaba cada vez más cerca. El salón de la posada olía tenuemente a pan recién horneado cuando James entró, pero el consuelo apenas lo rozó. El peso del hombre del impermeable aún se aferraba a su mente como el aire húmedo. La señora Thatcher salió del pasillo, secándose las manos con una toalla. «Está arriba», dijo suavemente.
No se ha movido desde el desayuno, pero he mantenido las cortinas cerradas, tal como pediste. James asintió. Gracias. Subió las escaleras, cada crujido de la madera sonando más fuerte de lo normal. Cuando llegó a la puerta de Lily, llamó suavemente. No hubo respuesta. Frunció el ceño y giró el pomo. La pequeña cama estaba perfectamente hecha, la colcha, lisa como si nadie hubiera dormido allí. Sobre la almohada había una hoja de papel doblada. James cruzó la habitación en 2 pasos y la abrió. Me están llevando al almacén de mariscos. Ten cuidado. Dijeron que vendrás. La letra era pequeña y regular. Lily. Su garganta se cerró. No está aquí. La voz de la señora Thatcher le llegó desde el salón. Volvió al pasillo agarrando la barandilla. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Hace 1 hora. Dijo que iba a leer en su habitación. Fui a mirar una vez, estaba allí. Su mirada recorrió la habitación otra vez, buscando señales. Algo. La ventana estaba cerrada con llave. No había signos de forcejeo. Pero había otro detalle, el oso de peluche que había visto abrazar cada noche. Ya no estaba. La voz de Caroline resonó en su cabeza. Intentarán atraerte en sus términos. El papel en su mano bien podría ser un anzuelo. Ya iba por la mitad de las escaleras cuando sonó su teléfono. «Caroline, no puedo localizar a Lily», dijo sin rodeos. «Su cama está hecha». «No está». «Y hay una nota diciendo que se la han llevado al almacén». Silencio. Luego. «Eso es exactamente lo que quieren que pienses. James, esto no es un secuestro. Es un señuelo. No voy a dejarla». «No digo que la dejes», respondió ella con firmeza. «Digo que no entres como un cordero. Si quisieran que desapareciera, no habría tenido tiempo de escribirte una nota». Se detuvo en el último escalón, dejando que sus palabras calaran. «¿Crees que la dejó a propósito?» «Creo», contestó Caroline, «que es más lista que ellos, y te está dejando un rastro. La pregunta es, ¿qué más dejó?» La mente de James se aceleró. «Su oso ha desaparecido». «Eso no es poca cosa», dijo Caroline. «Si tienes un segundo para pensar, piensa en lo que hay dentro». El pulso le martilleaba, no lo había comprobado. Subió de nuevo y abrió de golpe el cajón de la cómoda de Lily, buscando el suéter de repuesto en el que había envuelto el oso la primera noche. Nada. Pero en la esquina de la habitación, sobre el alféizar, un pequeño trozo de papel estaba sujeto bajo una concha rota. No era una nota, solo un rápido dibujo a lápiz. 3 barcos camaroneros, con sus números de casco trazados con cuidado. James lo observó, y la imagen desbloqueó algo en su mente. El dibujo no era solo barcos, era una ubicación. Lily le había contado una vez sobre el final del muelle, donde 3 barcos camaroneros siempre estaban amarrados uno al lado del otro, cerca de la valla oxidada de alambre. Conocía el lugar. «Me está diciendo dónde encontrarla», murmuró al teléfono. «Entonces empezamos ahí», respondió Caroline, «pero lo hacemos a mi manera». Podía oírla moverse con rapidez al otro lado, cogiendo llaves, cerrando una puerta. «Te veré en la cafetería junto al puerto en 15 minutos. No te acerques al muelle sin mí». James colgó y guardó la nota en el bolsillo. No podía apartar de su mente la imagen de Lily, pequeña y decidida, dejando esas pistas con manos firmes. Fuera lo que fuera, era una superviviente, y contaba con él para seguir el rastro. 15 minutos después, Caroline lo esperaba en el estacionamiento trasero del restaurante, con su sedán sin distintivos al ralentí entre la niebla. No perdió tiempo. Entramos en silencio. Si alguien vigila la entrada principal, usamos el muelle de servicio del otro lado. Menos ojos. «¿Y si ella no está ahí?», preguntó James. Caroline le lanzó una mirada.
Entonces averiguaremos dónde está después, pero no nos saltamos pasos. El trayecto hasta el muelle fue en silencio, salvo por el zumbido constante del motor. James mantenía las manos sobre las rodillas, con la tensión recorriéndole en oleadas lentas. Caroline giró por el estrecho callejón junto al muelle, con la sombra de los barcos camaroneros apenas visible a través de la neblina. El aire olía a sal y a cuerda vieja, y las tablas bajo sus pies estaban resbaladizas por el agua de mar. El sonido del agua golpeando los pilotes solo se interrumpía por el leve crujir de la madera con la marea. Avanzaron hacia el final del muelle, donde los 3 barcos estaban amarrados exactamente como Lily había dibujado. Más allá, la luz de una bombilla se escapaba por la puerta lateral del almacén. Caroline levantó una mano. «Aquí vamos despacio». Se deslizaron por la pared, manteniéndose en las sombras. James tenía la mirada fija en la puerta, con cada nervio en alerta, y entonces lo oyó. Una risa leve, aguda y rápida. La risa de Lily. Venía del interior. Él buscó los ojos de Caroline. Ella asintió una vez, y se acercaron, silenciosos como la niebla que los rodeaba. Fuera lo que estaba pasando allí dentro, estaban a segundos de descubrirlo. James sabía que ese era el momento en que el juego dejaba de ser sobre contratos y reuniones. Ahora se trataba de recuperar a Lily y de acabar con todo antes de que llegara el jueves. La puerta lateral del almacén brillaba tenuemente entre la niebla, proyectando una línea de luz sobre el muelle húmedo. James y Caroline se pegaron a las sombras, con la madera crujiendo lo suficiente como para obligar a James a ir más despacio. Dentro, volvió a oírse esa risa, seguida del murmullo bajo de voces adultas, demasiado suave para entender. Caroline se inclinó hacia él, susurrando apenas. «Estás cerca, pero no van a ponértelo fácil». La mandíbula de James se tensó. «Entonces no les damos la ventaja». Bordeando la pared, se detuvieron justo fuera del alcance de la luz. Caroline señaló una pequeña ventana empañada a unos pies de altura. James la sostuvo por la cintura hasta que pudo asomarse. Permaneció inmóvil un momento y luego bajó con ligereza. El rostro inescrutable. «La tienen sentada sobre una caja en el centro», murmuró. «Está tranquila, hablando con alguien, pero Bobby está ahí. Y Evelyn, no es un secuestro, es teatro». Las cejas de James se fruncieron. ¿Teatro? «Quieren que entres, James, que la veas ahí, y que escuches lo que han ensayado». Él miró hacia la puerta. «Entonces tenemos que cambiar el guión». Los ojos de Caroline se encontraron con los suyos. «No vas a entrar solo. Lo hacemos juntos». Él dudó solo un instante. «De acuerdo, pero sin asustar a Lily». Entraron por la parte trasera del muelle de servicio, moviéndose entre pilas de redes y palets de madera. El lugar olía a salmuera y aceite de máquina. A través de los huecos entre las cajas, James pudo ver a Lily sentada tal como Caroline había descrito, con las piernas balanceándose y las manos pequeñas apoyadas en su regazo. Hablaba, pero el zumbido de una máquina de hielo cercana ahogaba sus palabras. Bobby estaba a unos pasos de ella, recostado contra un banco de trabajo, con postura relajada pero ojos atentos. Evelyn caminaba lentamente, sus tacones marcando un compás sobre el concreto. Estaban interpretando un papel, pensó James. Casuales, despreocupados, como si la presencia de Lily allí fuera completamente normal. Caroline le tocó el brazo, hablando bajo. ¿Escuchas eso? Tardó un momento en captar el sonido, el leve roce de papeles. Evelyn tenía una carpeta en la mano. «Está sosteniendo los contratos», murmuró James. «Los del jueves». La mirada de Caroline se agudizó. «Entonces los conseguimos». Se movieron en un amplio rodeo, manteniéndose detrás de las pilas más altas hasta quedar a pocos pasos del banco de trabajo. Desde allí, James oyó con más claridad la voz de Bobby, suave, ensayada, casi burlona. «Y cuando él entre, solo dile lo cómoda que has estado aquí.
lo segura que te sientes. Nada más. La respuesta de Lily fue baja pero firme. Le diré lo que yo quiera decirle. El pecho de James se hinchó con orgullo y preocupación a la vez. Ella no estaba jugando su juego, pero eso podía convertirla en objetivo. La mano de Caroline encontró la suya, una presión firme que lo ancló. Ahora, susurró. James dio un paso al frente, su voz lo bastante clara para llamar su atención sin asustar a Lily. Interesante elección de palabras, Bobby. Cuando él entre, me estabas esperando. La cabeza de Bobby se giró bruscamente, una chispa de sorpresa rompiendo su fachada impecable. La sonrisa de Evelyn era fina, calculada. James, pensamos que quizá querrías comprobar por ti mismo que tu pequeña amiga está perfectamente bien. Ya lo veo, respondió James con calma, con la mirada fija en Lily. Pero no puedo evitar preguntarme por qué está aquí. Bobby abrió las manos, fingiendo inocencia. Solo le hacíamos compañía, asegurándonos de que no se perdiera en esta gran ciudad nuestra. James dio otro paso adelante. Curioso, no recuerdo habértelo pedido. Evelyn ladeó la cabeza, su voz dulce pero con filo. Has estado complicando las cosas, James, cuestionando lo que no necesita ser cuestionado. El jueves puede ser sencillo, si lo dejas. Los ojos de Lily se dirigieron a él, con una mirada que decía, no les creas. Se movió ligeramente, sus pequeños dedos rozando la costura de su suéter. James conocía ese gesto. La había visto esconder cosas antes. Caroline captó su mirada y se movió con sutileza para bloquear la vista de Bobby. James se agachó un poco para mirar a Lily a los ojos. ¿Lista para irte? Sí, respondió sin dudar. La sonrisa de Evelyn vaciló. Ella está bien aquí. No, dijo James con la voz firme y definitiva. Está bien conmigo. En ese instante, la dinámica cambió. La postura relajada de Bobby se endureció. Los dedos de Evelyn se aferraron a la carpeta. James no levantó la voz, no lo necesitaba. El jueves no va a salir como creen, dijo en voz baja. Y si son inteligentes, se apartarán antes de que sea demasiado tarde. Se dio la vuelta con Lily a su lado y Caroline detrás. Nadie se movió para detenerlos. Pero James sintió el peso de sus miradas hasta la puerta. Afuera, la niebla volvió a envolverlos, fresca y húmeda contra su piel. Lily apretó su mano. Sabía que vendrías. James miró a Caroline. Tenemos trabajo que hacer antes del jueves. Su respuesta fue simple. Entonces terminémoslo. El aire nocturno se sentía más frío de lo que debía mientras James guiaba a Lily y Caroline por el muelle hacia el Range Rover. La niebla tragaba el mundo más allá de unos pocos pasos, suavizando el sonido de sus pisadas pero amplificando el eco de sus pensamientos. La pequeña mano de Lily se aferraba a la suya. Firme, anclándolo de una forma que no esperaba. Caroline caminaba a su otro lado, la mirada recorriendo las sombras. No había hablado desde que salieron del almacén, pero James sentía que sus pensamientos giraban con la misma constancia que los suyos. Al llegar al coche, abrió la puerta trasera para Lily. Esta noche te quedas en la posada. Sin deambular, sin notas, sin aventuras. Ella alzó un poco la barbilla. No estaba deambulando, estaba dejándote pistas. James se agachó hasta quedar a su altura. Y la seguí. Pero la próxima vez me lo dices antes de desaparecer. Trato hecho, dijo suavemente. Caroline se acomodó en el asiento del copiloto. Cuando James arrancó el motor, ella por fin habló. Nos dejaron salir esta noche. Eso no es generosidad, es confianza. Él la miró de reojo. ¿Confianza en qué? En que el jueves sigue siendo suyo, respondió. Creen que no tienes lo suficiente para detenerlo. Y si no nos movemos rápido, tendrán razón.
El Range Rover avanzó lentamente por las calles silenciosas. Las farolas de gas parpadeaban entre la niebla, tiñendo las fachadas de ladrillo antiguo en tonos dorados y sombríos. James apretó el volante. Tenemos los papeles del almacén, los contratos, las facturas de envío. No es suficiente. No a menos que puedas demostrar que están ligados a Bobby y Evelyn de una forma que resista, contestó Caroline. De lo contrario, lo presentarán como un malentendido. ¿Sabes cómo funciona esta ciudad?, dijo James, exhalando mientras su mente repasaba opciones. Necesitamos atraparlos con sus propias palabras. Caroline se volvió hacia él, con la expresión afilándose. Exacto. Y Lily acaba de darnos la forma de hacerlo. Desde el asiento trasero, Lily se irguió. ¿Yo? James la miró por el retrovisor. ¿Tú, oso? Ella asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose. Sigue en el almacén, justo donde lo dejé. Caroline se recostó, un destello de admiración en sus ojos. Si está donde dices, y si lo que creo que hay ahí realmente está ahí. Entonces los tenemos, terminó James. Lily los miró alternando la vista. ¿Qué hay dentro? James le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Algo que hará que desee no haber empezado con esto. Dejaron a Lily en la posada, con la señora Thatcher pendiente de ella como un halcón protector. James se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que estaba instalada antes de salir de nuevo. Caroline estaba apoyada en el coche, la niebla enroscándose en su cabello. «Estás pensando en lo que viene después del jueves», dijo, sin mirarlo. Él se unió a ella junto al capó, con las manos en los bolsillos. «Si no puedo detenerlos, no importará lo que venga después». La mirada de Caroline se encontró con la suya, firme e inquebrantable. «Has pasado tu vida construyendo cosas, James. Restaurando casas, restaurando historia. Sabes mejor que nadie que a veces hay que arrancar la podredumbre antes de que la belleza pueda sostenerse». Había algo en su tono, algo más profundo que la estrategia. Por un momento, el espacio entre ellos pareció más pequeño, más cálido, como si los años no se hubieran estirado tanto después de todo. «No quiero que te atrape la podredumbre», dijo él en voz baja. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Tal vez he estado en ella el tiempo suficiente para saber cómo caminar sin hundirme». Se quedaron allí en silencio un momento más antes de que ella lo rompiera. «Mañana conseguimos el oso y vemos si guarda lo que espero que guarde». James asintió. «Y si es así, entonces», dijo Caroline, con voz baja, «convertimos el jueves en su perdición». Cuando se alejaron de la posada, la niebla se cerró detrás de ellos como un telón cayendo sobre un escenario. Pero James sabía que no era el acto final. Aún no. Las piezas se estaban moviendo. El escenario estaba listo, y el jueves se acercaba rápido. A la mañana siguiente, la niebla todavía se aferraba a los bordes de Charleston, una pálida cortina que difuminaba el puerto como una acuarela. James estaba de pie en la cocina de su casa, mirando el vapor que se elevaba de su café intacto. Hoy no era un día para demorarse. Hoy era el día en que descubrirían si el oso de Lily guardaba la prueba que necesitaban. Caroline llegó justo a tiempo, con el cabello recogido y la chaqueta abrochada hasta arriba contra el frío de la mañana. «No tenemos mucho margen», dijo sin preámbulos. «Más tarde el almacén estará más concurrido. Ahora solo hay un equipo reducido». James asintió, ya tomando su abrigo. «¿Crees que todavía está ahí?» «Si lo hubieran encontrado, no lo habrían guardado», respondió. «Y si no lo encontraron, está exactamente donde Lily lo dejó». No gastaron palabras durante el trayecto hacia los muelles. El Range Rover se detuvo en silencio detrás de la tienda de carnada desgastada, fuera de la vista de la carretera principal. El olor a salmuera era más intenso en el aire matinal, las gaviotas gritando arriba como centinelas que advertían de su llegada. Caroline examinó los alrededores. «Entrada de servicio otra vez. No hay razón para tentar la delantera».
Se movieron rápido por el muelle, sus pasos amortiguados por las tablas húmedas. El almacén se alzaba delante, con las paredes manchadas de sal y sombra. James probó la puerta lateral. Se dio con el mismo chirrido reticente que antes. Dentro, la luz tenue llevaba el zumbido lejano de la máquina de hielo. Las pilas de redes y cajas estaban tal como las habían dejado. Pero había una tensión en el aire, como si el lugar supiera que no pertenecían allí. Caroline guió el camino hasta el punto que Lily había descrito. Sus pasos se ralentizaron cerca de un montón de lonas dobladas de manera descuidada. Se agachó, moviéndolas a un lado hasta que su mano se cerró sobre algo suave. «El oso», murmuró James. Su pelaje gastado parecía aún más pequeño en sus manos, pero el pecho de James se apretó igual. Ella lo miró antes de inspeccionar las costuras. «Si escondió algo aquí, está en la costura». Sus dedos lo encontraron rápido. Un pequeño desgarro en la parte inferior, toscamente vuelto a coser con hilo desigual. Tiró con cuidado, abriendo apenas lo suficiente para meter los dedos. Cuando su mano salió, sostenía una diminuta grabadora digital plateada. James soltó un suspiro lento. Ella realmente lo hizo. Caroline la encendió. Un clic suave, luego estática, y después voces lo bastante claras como para erizarle cada vello del brazo a James. La voz de Evelyn fue la primera. «Cuando termine el jueves, él estará fuera. Ya está todo preparado». La risa de Bobby siguió, baja y segura. No lo verá venir, y para cuando lo sepa, estará firmado, sellado, hecho. Los ojos de Caroline se encontraron con los de James, su expresión endurecida. Esto no es solo suficiente. Es todo. Antes de que pudieran hablar otra vez, el sonido de pasos resonó débilmente desde una parte más profunda del almacén. No apresurados, medidos. Caroline metió la grabadora en su bolsillo. «Tenemos lo que necesitamos. Ahora nos vamos». Retrocedieron hacia la puerta lateral, con los pasos que se acercaban cada vez más claros. James resistió la tentación de mirar atrás. La puerta cedió bajo su mano, y salieron a la mañana que se iluminaba, la niebla disipándose lo justo para mostrar más del muelle. Caminaron rápido hasta el coche. Ninguno habló hasta que el Range Rover se alejaba del muelle. Caroline finalmente soltó un suspiro. «Esa grabadora no solo prueba que planean derribarte, prueba que ya han hecho parte de ello». James la miró. «Entonces, el jueves ya no es solo una reunión, es una emboscada». Ella lo miró con la voz baja. «Y ahora tienes el poder de convertirla en la de ellos». El resto del camino fue en silencio. El zumbido del motor constante bajo el peso de lo que acababan de conseguir. La mente de James no estaba en la grabadora ahora. Estaba en Lily, en cómo una niña que había perdido tanto acababa de arriesgar más de lo que harían muchos adultos para protegerlo. Y el jueves se aseguraría de que no fuera en vano. La grabadora excitaba en el centro del escritorio de James, su superficie plateada atrapando la luz pálida de la tarde. Parecía pequeña, casi frágil, pero cargaba con el peso de todo. Su empresa, su reputación y ahora una forma de contraatacar. Caroline se inclinó sobre el escritorio, brazos cruzados, estudiándola como si fuera una reliquia rara. «Esta es la palanca», dijo en voz baja. «Con esto no solo te defiendes, derribas todo su juego». James la observó un momento. «La pregunta es, ¿cuándo la usamos?» «El jueves, en esa sala», respondió ella, mirándolo a los ojos. «Déjales pensar que han ganado. Déjales sonreír por ello y entonces ponles esto». La idea hizo que el pulso de James se acelerara. Podía verlo ya. Bobby recostado en su silla, engreído. Evelyn fingiendo no regodearse. Ambos sin saber que la soga ya estaba apretando su plan. Pero no se trataba solo de ganar. «Si lo pongo demasiado pronto, lo tergiversarán»,
dijo James. Dirán que es un malentendido, que está editado. Necesito que se hundan ellos mismos en la sala primero. Entonces los tientas, respondió Caroline con una leve curva en los labios. James le lanzó una mirada larga. Has hecho esto antes, ¿verdad? Digamos que he visto a mucha gente meterse en su propia trampa, replicó. Y nunca he visto a dos personas más ansiosas por hacerlo que Bobby y Evelyn. James soltó un suspiro lento. Y Lily, ella se mantiene lo más lejos posible del jueves, dijo Caroline con firmeza. Ya ha hecho su parte. Más que su parte. Las palabras pesaron en el aire. El valor de Lily le había costado seguridad e inocencia de maneras que James no podía nombrar del todo. Merecía ser mantenida lejos de la tormenta que se acercaba. El sonido de la puerta principal abriéndose rompió el momento. Lily apareció en el umbral del despacho, con la señora Thatcher justo detrás. Se movía como si tuviera algo importante que decir, pero sus ojos fueron directos a James. ¿Vas a detenerlos?, preguntó. Sí, respondió él sin dudar. Su mirada pasó a la grabadora sobre el escritorio. Esa es de mi oso. James asintió. Es la prueba que necesitamos. Y es gracias a ti. Lily se acercó un poco, con la voz más baja. Entonces no puedes dejar que te la quiten. Los ojos de Caroline se suavizaron mientras miraba de uno a otro. No lo haremos. Pero Lily no pareció convencida. Lo estudió un momento más y luego se dio la vuelta, caminando de regreso hacia el pasillo. Cuando ella se fue, Caroline dijo, «Sabe que esto no ha terminado, y sabe lo peligroso que sigue siendo». «Lo sé», respondió James. «Por eso la mantenemos fuera de la vista hasta que acabe». Esa noche, James no pudo dormir. La casa se sentía demasiado quieta. El silencio se estiraba hasta sentirse como un peso en el pecho. En un momento se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. La niebla había vuelto, suavizando la luz de las farolas en halos dorados, y allí, junto al roble, estaba el hombre del impermeable. Esta vez no se inclinaba ni se movía. Estaba de frente a la casa, inmóvil, observando. James no se movió de la ventana. No abrió la puerta. Simplemente miró de vuelta. Los dos quedaron atrapados en un intercambio silencioso hasta que la figura empezó a desvanecerse entre la niebla. La voz de Caroline volvió a él desde antes. «Tiénselos». Quizá el hombre del impermeable no estaba allí solo para intimidar. Quizá había venido a ver si James se acobardaría antes del jueves. Y James decidió en ese instante que no lo haría. Cuando llegó la mañana, la grabadora seguía en el centro de su escritorio, esperando. El jueves estaba casi aquí, y ahora ya no era solo una reunión. Era el momento en que decidiría qué se mantenía en pie, su empresa, su vida, o las mentiras que habían sido construidas para derribarlos. El jueves llegó envuelto en una quietud que no parecía natural, como si toda la ciudad hubiera decidido contener la respiración. James se vistió despacio, metódicamente, sintiendo el nudo de la corbata más apretado de lo habitual. Revisó la grabadora una última vez antes de guardarla en el bolsillo interior de su chaqueta. La prueba estaba ahí, asegurada en certeza digital. Las voces de Bobby y Evelyn, planeando despojarlo de todo. Caroline lo esperaba afuera en su sedán. No dijo buenos días, no le preguntó si estaba listo. Solo lo miró, sus ojos firmes. Tienes una sola oportunidad para esto, James. Tienes que entrar a esa sala como si tú fueras el que sostiene la pluma. ¿Lo soy?, preguntó él en voz baja. Sí, solo que ellos todavía no lo saben. La sala de conferencias de Whitmore Langston ya estaba ocupada cuando llegaron. Bobby estaba recostado en su silla, con un vaso de agua intacto frente a él. Evelyn, junto a la ventana, mantenía una postura compuesta y una suave sonrisa en los labios. Los miembros de la junta estaban alineados en la mesa,
su charla educada pero apagada, como suena la gente cuando espera que algo decisivo ocurra. «James», saludó Bobby con calidez. «Me alegra que hayas podido venir. Estábamos a punto de empezar». «No dejen que los detenga», respondió James, tomando asiento en la cabecera de la mesa. Bobby miró a Evelyn, quien repartió unos paquetes perfectamente encuadernados. «Como verán en la propuesta», comenzó Bobby con suavidad, «esta transición posicionará a la empresa para un crecimiento a largo plazo. James dejará las operaciones diarias para pasar a un rol asesor, y el nuevo equipo de liderazgo...» «Paremos ahí», interrumpió James levantando una mano. La sala se cayó. El ceño de Evelyn se tensó apenas. «He oído mucho sobre esta transición», dijo James con calma, «pero quería escucharlo de ustedes dos. ¿Por qué ahora?» «James, has construido algo increíble aquí», respondió Bobby sin perder la sonrisa. «Pero siempre has dicho que el momento lo es todo. Este es el momento». «¿Y si dijera que no estoy listo?», preguntó James. «Entonces diría que el cambio nunca es cómodo, pero a menudo es necesario». Intervino Evelyn por primera vez. Ahí estaba, la certeza apenas velada de que ya habían ganado. James sentía a la junta observándolo, esperando su reacción. Dejó que el momento se estirara, que el silencio incomodara a Bobby. «He pensado mucho en lo que han dicho», empezó lentamente. «Y estoy de acuerdo. El cambio es necesario». La sonrisa de Bobby regresó. Evelyn exhaló, aliviada. Pero hay algo que ambos han pasado por alto. Metió la mano en su chaqueta y colocó la grabadora sobre la mesa. Un gesto pequeño, pero que cayó como una piedra en agua quieta. «¿Qué es?», preguntó Bobby, con el tono más tenso. «Que no soy el único en esta sala que cree en las pruebas». Presionó play. La voz de Evelyn llenó la sala, clara e inconfundible. «Cuando el jueves acabe, él estará fuera. Ya está todo listo». La risa de Bobby siguió, más baja pero igual de reconocible. «No lo verá venir. Y para cuando lo sepa, estará firmado, sellado, hecho». Nadie se movió, nadie habló. El peso de las palabras pareció instalarse en cada rincón. Evelyn se recuperó primero, con un tono helado. «Esa podría ser la voz de cualquiera. Está sacado de contexto». «¿Contexto?», cortó James, aún calmado pero con filo en la voz. «El contexto es que han estado conspirando para removerme mientras presentaban esto como una decisión legítima, y fueron lo bastante descuidados para decirlo en voz alta, donde alguien que subestimaron pudiera escucharlo». Los ojos de Bobby buscaron a los miembros de la junta, pero el ánimo en la sala había cambiado. La neutralidad cuidadosa había desaparecido, reemplazada por algo más frío. «No voy a dar un paso al costado», dijo James, «y después de hoy, ninguno de ustedes tendrá más participación en esta empresa». El presidente de la junta carraspeó y miró alrededor. «Creo que hemos escuchado suficiente para justificar una votación inmediata. Todo terminó en minutos». Bobby y Evelyn se marcharon sin decir palabra. El clic de la puerta cerrándose detrás de ellos fue el único sonido. James se quedó sentado un momento más, dejando que el peso de la situación se asentara. Cuando finalmente se levantó, Caroline lo esperaba afuera, apoyada contra la pared. «Bueno», preguntó. «Están fuera», respondió él simplemente. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta. «Te lo dije. Tú eras el que sostenía la pluma». Salieron juntos en la luz de la mañana tardía. El aire se sentía distinto, más ligero, aunque James sabía que el trabajo por delante no sería fácil. Pero por primera vez en semanas, era su trabajo de nuevo. Al llegar a la posada, Lily estaba en el porche con la señora Thatcher, balanceando las piernas mientras se sentaba en la barandilla. Lo vio y saltó, corriendo a su encuentro. «Lo lograste», dijo, sin aliento. «Lo logramos».
corrigió James, agachándose a su altura. No podría haberlo hecho sin ti. Su sonrisa iluminó todo su rostro. ¿Eso significa que ahora somos como un equipo? Del mejor tipo, dijo él. Caroline los observaba, los brazos cruzados con suavidad, pero con una expresión más tierna de lo que James le había visto jamás. Pasaron la tarde en el jardín detrás de la posada. Lily se arrodilló en la tierra, plantando las flores que la señora Thatcher le había regalado, con las manos cubiertas de barro. James se encontró junto a ella, presionando una planta joven en la tierra. Este lugar, dijo Lily de pronto, aquí es donde me escondí la primera noche, justo al lado de tu coche. James la miró, recordando esa noche vívidamente. El susurro, el miedo en sus ojos, la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar, y él ni siquiera sabía por qué. Me alegro de que lo hicieras, dijo en voz baja. Ella acarició la tierra suavemente. Yo también, porque ahora somos familia. Las palabras lo tomaron por sorpresa, pero eran ciertas de una forma que no podía negar. La familia es quien se queda contigo cuando todos los demás se alejan, dijo. Y ustedes dos han hecho eso por mí. Creo que eso funciona en ambos sentidos, dijo Caroline desde detrás de ellos. Él la miró, y lo que quedaba sin decir entre ellos ya no se sentía como un muro. El sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en dorado. Lily se recostó sobre sus talones, con tierra en las mejillas y una sonrisa en el rostro. James la miró a ella, luego a Caroline, y supo con absoluta certeza que el jueves no había sido sobre ganar una empresa. Había sido sobre encontrar a las personas por las que valía la pena aferrarse. Y esta vez, no las dejaría ir. Si te gustó este video, comenta 1 para que lo sepa. Si no, comenta 2. Tu opinión es importante para mí de cualquier manera. Gracias por mirar.